En este video continuaremos con el lenguaje Prolog. En esta ocasión veremos cómo controlar el backtracking y cómo procesar archivos con Prolog. Partiremos viendo cómo hacer control de backtracking. Cuando Prolog debe buscar la satisfacción o verificación de una cláusula, por ejemplo, al contestar una consulta, va realizando instanciaciones de variables. Obviamente, solo ciertas instanciaciones de variables satisfacerán las cláusulas, por lo que en ocasiones falla. Y cuando falla, Prolog automáticamente hace backtracking, es decir, desinstancia algunas de las variables y las vuelve a instanciar con otros valores. En algunos casos, el backtracking automático es ineficiente. Prolog ofrece el cat para controlar o prevenir el backtracking en ciertos casos. Por ejemplo, supongan las siguientes tres reglas para una función doble escalón. Si x es menor que 3, entonces y es igual a 0. Si x está entre 3 y 6, entonces y es igual a 2. Y si x es mayor o igual a 6, entonces y es igual a 4. Podemos escribir esta función de escalón con tres reglas. Y se pueden realizar consultas sobre estas, por ejemplo, f de 1,i y mayor que 2. Para lo cual, Prolog retorna falso, pues y solo podría ser 2 cuando x, la primera componente de f, es mayor o igual a 3 y menor a 6. En estas verificaciones, este código puede ser algo ineficiente. Esto porque para resolver esta consulta, Prolog revisará las reglas en orden instanciando i. Entonces, al revisar la primera regla, instanciará i como 0 y verificará primero si se cumple la cláusula de la regla 1. Como 1 es menor a 3, entonces se cumple la cláusula de la regla 1. Pero luego, al probar la cláusula de la consulta i mayor que 2, va a ser falso, pues 0 no es mayor que 2. Por lo que luego Prolog procederá a probar la regla 2, instanciando i como 2, y la regla 3, instanciando i como 4. Lo cual será innecesario, porque x es 1, y por tanto no va a lanzar falso para estas últimas dos reglas. Se podría haber cortado la ejecución aquí, donde está cat, y evitar las verificaciones extras. Prolog ofrece una forma de realizar un cat. Lo que hace cat es indicar a Prolog a no considerar otras opciones para las variables ya instanciadas, ni probar más reglas evitando el backtracking. Es decir, corta el backtracking desde ese punto hacia atrás. En este caso, evitaría el backtracking de la variable y. Aunque existen otras opciones para la variable y, de haber un cat, Prolog no las considerará. Podemos establecer un cat en las reglas con un signo de exclamación. Una vez llegado al signo de exclamación, Prolog no hará backtracking con variables ya instanciadas. Se cortará el backtracking y no probará el resto de las reglas. Notar que ambas definiciones arrojan el mismo resultado. Sin embargo, la segunda versión con cat es más eficiente dado que reconoce antes que la evaluación ha fallado. Se puede decir que cat ha modificado el significado procedural del programa y que en este caso no ha sido modificado el significado declarativo. Se podría decir que esto es una deficiencia que tiene el lenguaje. Se supone que la gracia del paradigma era ser declarativo, con la ventaja de no tener que indicar cómo se tenían que encontrar las soluciones. Con cat estamos guiando al programa cómo hacerlo y obliga al programador a tener en cuenta cómo Prolog satisface las consultas. Volviendo atrás, recuerden que cuando se verifica una regla, se verifican sus metas en orden y cuando se alcance el cat se hará la señal de cortar backtracking. Entonces, por ejemplo, al verificar una consulta, primero se verificará la regla 1, verificando primero si x es menor a 3. De serlo, alcanzará el cat y se cortará el backtracking en caso que futuras evaluaciones entreguen falso. De no serlo, se reinstanciarán variables para verificar la regla 2. Se verificará si x es mayor o igual a 3 y se verificará si x es menor a 6. Y de ser ambas verdaderas, se alcanzará el cat. Y se procederá de forma similar con la regla 3, verificando si x es mayor o igual a 6 y alcanzándose el cat en caso de ser verdadero. Algunas consultas no alcanzarán el cat, por ejemplo, en el caso de un fallo durante la verificación de las reglas. Por ejemplo, en la siguiente consulta, para verificar la regla 1 se instancia i igual 0 y se verifica si 7 es menor a 3, lo que es falso, por lo que se pasa a verificar la regla 2, instanciando i igual 2. Y se verificará si 7 es mayor o igual a 3, lo que es verdadero,
y si 7 es menor a 6, lo que es falso, por lo que se pasa a verificar la regla 3, instanciando i igual 4, para lo que se debe verificar que 7 es mayor o igual a 6, lo que es verdadero. Por tanto, la consulta es verdadera para i igual 4. Notar que no se alcanzó un cat, y el backtracking de la variable i ocurrió por eso mismo. Se puede optimizar aún más la función, notando que cada regla ya ha verificado el primer caso de la regla siguiente. Es decir, la regla 1 verifica si x es menor que 3, por lo que no es necesario verificar si es mayor o igual a 3 en la regla 2. El cut evita que se evalúen las otras reglas de ser x menor a 3. De manera similar, la regla 2 verifica si x es menor que 6, por lo que no es necesario verificar si x es mayor o igual a 6 en la regla 3. Por tanto, la regla 4 va a ser verdadera siempre que la segunda componente sea igual a 4. Y este conjunto de reglas van a ser equivalentes declarativamente a las formulaciones anteriores. Si evaluamos la consulta f7,i, podremos ver que tiene el comportamiento correcto. Primero se verifica la regla 1, instanciando i igual 0, pero dará falso, pues 7 no es menor que 3. Luego se verificará la regla 2, instanciando i igual 2, pero dará falso, pues 7 no es menor a 6. Luego verificará la regla 3, instanciando i igual 4, pero aquí no hay nada que verificar. Como i se pudo instanciar a 4, entonces se retorna verdadero, y la consulta es exitosa. Notar que en este caso se redujo el número de evaluaciones. Pero observar que esta optimización solo funciona con cat. De sacar los cats, al evaluar f1,i se producirían varios resultados. De sacar los cats, diríamos que se está afectando el significado declarativo. Podemos usar el cat para crear una negación. Por ejemplo, podemos decir que a María le gustan los animales, con la primera regla. Pero podemos además decir que no le gustan las serpientes, con el segundo conjunto de reglas. Primero, comprueba que x sea una serpiente. De ser falso, pasa a la siguiente regla y verifica que x sea animal. Pero si x es una serpiente, entonces pasará al cat y luego pasará al símbolo fail. El símbolo fail es un símbolo especial que fracasará apenas el prolog lo encuentre. Notar que tanto el fail como el cat son necesarios. El fail es para que la consulta falle luego de que x sea una serpiente, y el cat es necesario para que no haya backtracking, para que no pase a la siguiente regla y lance verdadero. Con el cat se evita esto y falla inmediatamente. Toda esta construcción se conoce como negación como falla. Prolog ofrece el operador not y el \más para usar la negación como falla, siendo este último el estándar recomendado. La negación como falla no es equivalente a la negación lógica. La negación como falla simplemente intenta probar la meta P, que de ser exitosa, corta el backtracking y falla. Si no, si la meta P falla, la negación es exitosa, pero no nos entrega las variables que llevaron a que fallara. En teoría, una negación lógica debería entregarnos todas las variables para las que la meta P falla, pero el problema es que esto podría llevar a un número infinito de instanciaciones de variables. Así, hay dos formas de escribir la regla sobre los gustos de María, con la negación de serpiente antes y después de la cláusula de animal. Aunque ambas formas se podrían pensar que son iguales, no lo son debido al significado procedural que tiene la negación como falla. Consideren el siguiente universo de hechos. Primero tenemos las dos formas de expresar la regla de gustos de María. Y luego tenemos que x va a ser un animal si es que x es una serpiente o x es un perro. Luego finalmente tenemos los perros C y D y las serpientes A y B. Si hacemos la consulta sobre los gustos de María con la primera forma, veremos que simplemente falla. Esto porque la negación prueba si el predicado serpiente X es verdadero, y lo es porque en los hechos hay serpientes, y por tanto falla la negación y por tanto la consulta, pero fallan sin haber podido instanciar ninguna variable. En cambio, con la segunda forma veremos que retorna los gustos de María. Esto porque primero prueba animal X y luego la negación de serpiente X. Como X ya fue instanciado, la negación de serpiente X solo va a ser verdadera cuando X no sea una serpiente, y falsa cuando X sí sea una serpiente. Esto se puede ver como una nueva deficiencia declarativa que tiene el lenguaje,
pues el programador nuevamente tiene que tener en cuenta cómo va a ejecutarse la negación al escribir programas. Resumiendo, entre las ventajas del uso de cat y negación está que se puede aumentar la eficiencia y expresar reglas mutuamente excluyentes. Entre las desventajas está que se pierde correspondencia entre el significado declarativo y procedural, y el cambio del orden de las cláusulas puede afectar el significado declarativo. Cerraremos la unidad con las opciones de entrada y salida de datos que ofrece Prolog. Hasta ahora solo se ha visto entrada y salida en forma de preguntas y respuestas. Existen streams o flujos de entrada y salida. Solo existe un stream activo de entrada y otro de salida. Los archivos son tratados como streams. Para abrir un stream se usa C, que abre el archivo F como stream actual de entrada. Sin cierra el stream de entrada actual. Tel abre el archivo F como stream actual de salida. Y told cierra el stream de salida actual. Para procesar un archivo de términos se tienen las operaciones read, que lee desde el stream actual el término X, write, que escribe en el stream actual el término X, tab, que escribe en espacios en blanco en el stream actual, y NL, que escribe una nueva línea en el stream actual. Como ejemplo, acá tenemos la regla cubo que muestra el funcionamiento de estas operaciones. Al consultar por cubo, lo primero que hace es escribir en el stream actual de salida, ingrese un número, y queda esperando a que el usuario ingrese un término, con la operación read. Si ingresa un número, pues hace el calce con la última regla, con lo cual calcula el cubo del número y muestra por pantalla el resultado formateado. Si ingresa stop, entonces termina. Prolog también ofrece operaciones para procesar archivos de caracteres. Put y get0 escriben y leen respectivamente un carácter en el stream actual, donde C es código ASCII. Get lee un carácter no blanco del stream actual, es decir, se salta todos los caracteres no imprimibles como espacio, tabulaciones y saltos de línea. Finalmente, Prolog ofrece operaciones para leer archivos de consultas. Con consult podemos leer las consultas de un archivo F que son usadas por Prolog para responder consultas. Se pueden leer múltiples archivos. Con reconsult se pueden sobrecargar cláusulas antiguas, ya cargadas, que también se encuentran en F. Consult agrega una cláusula. Reconsult permite redefinir. No afecta a cláusulas que no están en F. Con ello concluye este video y la unidad de Prolog. Pueden consultar el capítulo 16 del libro Conceptos de lenguajes de programación de Cebesta para más información sobre el paradigma lógico. En la próxima y última unidad veremos Python como un lenguaje de scripting multiparadigma. Hasta la próxima.